la ensalada de lechuga y piña más cremosa que probarás en tu vida. Ponga cuidado desde ya pues, porque esta ensalada es de esas que uno prueba una cucharada y ya no quiere parar. Arrancamos con una piña pequeña bien madura, y este ingrediente nos encanta porque aporta dulzor natural, jugosidad y además ayuda a la digestión. La lavamos muy bien, le retiramos toda la cáscara y esos punticos negros, ponga cuidado en eso. Y luego la cortamos primero en rodajas y después en cubos pequeños, más o menos del mismo tamaño para que todo quede parejito. Esta piña la llevamos a una olla y la ponemos a calar con 2 cucharadas de stevia. Aquí no agregamos agua, solo dejamos que suelte sus propios jugos. Esto concentra el sabor y hace que la ensalada quede espectacular. Díganos pues en los comentarios, ¿a ustedes les gusta la piña bien dulce o más ácida? Bueno, vea, mientras vamos cocinando, aproveche y haga su parte. Suscríbase, no espere a que se le pase la emoción. Con ese clic usted nos apoya un montón y además queda pendiente de todo lo nuevo que subimos. Hágale con confianza que esto es para compartir. Mientras la piña se va calando con calma, seguimos con media lechuga crespa verde y bien fresca. Esta parte es clave, ¿cierto? Lavamos muy bien hoja por hoja y luego la ponemos a desinfectar de manera natural en agua con un chorrito de vinagre blanco. La lechuga aporta frescura, fibra y ese crocante delicioso que equilibra lo cremoso del aderezo. Más adelante la retomamos. Seguimos ahora con 2 tallos de cebolla. Este ingrediente es de los preferidos porque levanta todo el sabor de la ensalada. Los cortamos muy finamente, bien chiquiticos, para que no se sientan fuertes, sino suaves y agradables. ¿Ustedes son de cebolla finita o más gruesa en las ensaladas? Lea pues y cuéntenos. Vea pues, esto parece transmisión en silencio porque nadie comenta, y uno aquí cocinando con emoción esperando leerlos. No sea así, anímese y deje un comentario, critique, sugiera, diga lo que quiera. Eso nos da vida y nos ayuda a seguir metiéndole ganas. Pasamos a media zanahoria pequeña. La lavamos muy bien, le retiramos la piel y la rallamos finamente. La zanahoria aporta color, un dulzor natural delicioso y además es rica en betacarotenos, buenísimos para la piel y la vista. A nosotros nos encanta rallada así finita. ¿Y a ustedes cómo les gusta más, rallada o en tiritas? Ahora usamos una manzana roja grande. Este ingrediente nos gusta mucho porque le da frescura y un contraste dulce espectacular. La lavamos muy bien, la cortamos en rodajas, retiramos el corazón y las semillas y luego la llevamos a cubos pequeños. Si quieren pueden rociarle unas goticas de limón para que no se oxide. Vea pues ese tip. Retomamos la lechuga, que ya está bien desinfectada. La secamos muy bien, este paso es clave para que el aderezo se adhiera mejor. Y luego la cortamos con las manos o con cuchillo en tiras no muy delgadas. Nada de aplastarla, ponga cuidado. Ahora sí, llegó uno de los momentos más sabrosos. En una ensaladera amplia empezamos a combinar todo con calma y cariño. Agregamos primero la lechuga, luego la piña ya calada y bien jugosita, la manzana roja, la cebolla finamente picada y la zanahoria rallada. Solo con ver los colores ya provoca, ¿cierto? Directamente sobre estos ingredientes vamos con el aderezo, que es sencillo pero delicioso. Agregamos 100 gramos de crema de leche, 4 cucharadas de yogur griego natural, que este ingrediente es de nuestros preferidos, porque aporta cremosidad y proteína, 2 cucharadas de miel de abejas que redondean el sabor y una pizca de sal para equilibrar todo. Este aderezo queda suave, fresco y nada empalagoso. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, ponga cuidado aquí, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. No se mezcla con afán, se hace con paciencia para que todo quede bien integrado y la ensalada mantenga su textura. Y listo pues, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, carnes frías, pescado o incluso servir sola como una comida ligera y refrescante. Esta ensalada de piña es tan fresca que se vuelve adictiva. Preste atención pues, porque hoy armamos una ensalada que desde el primer corte engancha, refresca y dan ganas de repetir. Vea pues. Iniciamos esta exquisita ensalada con una piña madura pequeña y ojo con esto porque la piña es la protagonista. La lavamos muy bien, con cariño, ponga cuidado, le retiramos toda la cáscara y esos punticos negros que no nos gustan y empezamos a cortarla primero en rodajas y luego en cubos pequeños, parejitos, bonitos. Este ingrediente nos encanta porque aporta dulzor natural, mucha frescura y además ayuda a la digestión. Vea pues, ¿a ustedes también les gusta la piña en ensalada o la prefieren sola? Esa piña ya lista la reservamos un momentico mientras seguimos. Seguimos con una cebolla roja pequeña. Esta la limpiamos bien, le retiramos la capa externa y la cortamos primero en rodajas y luego en cubitos bien pequeños, bien finitos. Aquí es clave no exagerar, ¿cierto? Porque la cebolla le da carácter a la ensalada, pero sin robarse el show. A nosotros nos gusta así finita porque aporta sabor, crocancia y además es buenísima para el sistema inmunológico. Díganme ustedes en los comentarios, ¿les gusta la cebolla bien marcada o más suave? Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace allá abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya.
Ahora pasamos a los pimientos, vea pues qué colores tan bonitos. Tomamos un pimiento rojo y un pimiento verde, los abrimos a la mitad, retiramos semillas y esas membranas blancas que amargan un poquito y los cortamos en cubos pequeños. Este paso es clave, ponga cuidado porque los pimientos no solo aportan color, sino vitaminas, antioxidantes y ese toque fresco que combina espectacular con la piña. Este ingrediente nos gusta mucho por eso, porque alegra cualquier ensalada, ¿cierto? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Seguimos con un manojo de cilantro fresco y aquí sí que nos lucimos. Lo lavamos muy bien, hoja por hoja y lo picamos bien finito. El cilantro es de sus ingredientes que o se aman o no tanto, pero aquí queda una maravilla. A nosotros nos encanta porque perfuma, refresca y levanta todos los sabores. Vea pues, ¿ustedes son team cilantro o no tanto? Los leemos. Llegó el momento que a muchos les gusta, el de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos la piña en cubos, el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla roja y el cilantro fresco. Solo con ver esos colores ya provoca, ¿cierto? Aquí mezclamos suavemente para que todo se empiece a integrar sin maltratar los ingredientes. Ahí mismo agregamos el aderezo. Para ello agrego el jugo de un limón recién exprimido. Luego sumamos el jugo de media naranja. Luego incorporamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, agregamos una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de miel de abejas. Díganme, ¿a ustedes también les gusta usar miel en las ensaladas o prefieren otro endulzante? Con una cuchara grande mezclamos suavemente, ponga cuidado, asegurándonos de que el aderezo abrace bien cada ingrediente, que todo quede bien impregnado, brillante y jugoso. Aquí es donde la ensalada toma vida, ¿cierto? Donde todos los sabores se hablan entre sí. Listo, así de fácil, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes, pescados, pollo a la plancha o simplemente para disfrutar sola, bien fresquita en un día de calor o en una reunión especial. También queda deliciosa para llevar a una comida familiar o compartir con amigos, vea pues. Y bueno, si esta receta les gustó, si les dio antojo o si la van a preparar en casa, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, qué le cambiarían o con qué la acompañarían ustedes. La ensalada cremosa de piña más deliciosa que preparo en solo minutos. Preste atención desde ya, porque esta ensalada es de esas que uno empieza a preparar y ya se le va haciendo agua a la boca. Inicio esta exquisita ensalada con una piña bien madura, de esas que ya huelen dulce. La lavo muy bien, retiro con cuidado su cáscara y esos punticos negros. Ponga cuidado este paso porque aquí empieza el sabor. Luego corto la piña en rodajas y posteriormente la corto en cubos pequeños, parejitos como a mí me gusta. Este ingrediente me encanta porque aporta dulzor natural y ayuda mucho a la digestión. Una vez la tengo lista, la pongo a calar agregando 2 cucharadas de stevia, solo para resaltar ese dulcito sin necesidad de azúcar. Vea pues, ¿a usted también le gusta la piña así bien jugosa o la prefiere más firme? Paso ahora a un tallo de apio. Este ingrediente me gusta mucho porque le da frescura y un toque crocante delicioso. Lo lavo muy bien, retiro las hebras con calma y luego lo corto en trozos bien pequeños. Aquí no hay afán, porque entre más parejito quede todo, mejor se integra después en la ensalada, ¿cierto? Sigo con 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Este ingrediente es de mis preferidos porque aporta grasa buena, proteína y ese crocante que uno agradece en cada bocado. Dígame en los comentarios, ¿a usted le gustan más las almendras, las nueces o el maní en las ensaladas? Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un "vamos pues, siga que va bien", y eso nos impulsa resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale, que este canal también es suyo. Ahora ocupo una manzana verde y una manzana roja. Las lavo muy bien, las corto en rodajas y omitiendo su centro o corazón y semillas, las corto en cubos pequeños. Esta combinación me encanta porque mezcla lo ácido de la manzana verde con el dulzor suave de la roja y además aportan fibra y frescura. Vea pues, ¿cuál manzana le gusta más a usted, la verde o la roja? Con todos estos ingredientes listos, los reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego el jugo de 2 limones recién exprimidos. Luego incorporo 2 cucharadas de miel de abeja, 200 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de mayonesa baja en grasa y una pizca de sal. Bato todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea, bien integrada, bien bonita.
Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande mezclo suavemente de que el sabor se reparta por completo y abrace cada ingrediente. ¡Listo! Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, carnes frías o simplemente disfrutar sola como un plato fresco y completo. Es perfecta para reuniones, para una comida especial o para consentirse cualquier día de la semana. Si esta receta le gustó, cuéntemelo en los comentarios. Dígame qué ingrediente le agregarías o cuál fue el que más le llamó la atención. Comparta este video con alguien que disfrute comer rico y saludable. Regáleme un me gusta y suscríbase a el canal de las ensaladas para que sigamos preparando juntos recetas fáciles, llenas de sabor y hechas con amor. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando y disfrutando, ¿cierto?